y B chica. Derecho bancario. 1. Parte general 1.1. Sistema financiero mexicano. El sistema financiero mexicano está constituido por un conjunto de instituciones que captan, administran y canalizan a la inversión, el ahorro tanto de nacionales como de extranjeros, y se integra por grupos financieros, banca comercial, banca de desarrollo, casas de bolsa, sociedades de inversión, aseguradoras, arrendadoras financieras, afianzadoras, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, casas de cambio y empresas de factoraje. Objetivo central: todas estas instituciones tienen un objetivo: captar los recursos económicos de algunas personas para ponerlo a disposición de otras empresas o instituciones gubernamentales que los requieren para invertirlo. Estas últimas harán negocios y devolverán el dinero que obtuvieron, además de una cantidad extra, rendimiento, como pago, lo cual genera una dinámica en la que el capital es el motor principal del movimiento dentro del sistema. 1.2. Sistema bancario mexicano: institución que realiza operaciones de banca, es decir, es prestatario y prestamista de crédito, recibe y concentra en forma de depósitos los capitales captados para ponerlos a disposición de quienes puedan hacerlos fructificar. 1.3. Concepto: banca. Se denomina con este término a la actividad que realizan los bancos comerciales y de desarrollo en sus diferentes modalidades que conforman el sistema bancario y constituyen instituciones de intermediación financiera. Esto es, que admiten dinero en forma de depósito, otorgando por ello un interés, tasa pasiva, para posteriormente, en unión de recursos propios, conceder créditos, descuentos y otras operaciones financieras por las cuales cobra un interés, tasa activa, comisiones y gastos en su caso. 1.4. Estructura: bancos múltiples. Bancos de desarrollo. Fundamentos constitucionales del derecho bancario. Artículo 28. Fundamento constitucional, párrafos sexto y séptimo. El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del Banco Central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El Banco Central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. En su caso, desempeñarán su encargo por periodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones. Solo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la conducción del Banco Central podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución. Concepto de derecho bancario: conjunto de mandatos jurídicos con la finalidad de regular la organización, constitución y funcionamiento de las instituciones de crédito, de las operaciones que éstas realizan y de las relaciones del banco con la clientela. Características: fuentes del derecho bancario, ley, costumbre, usos bancarios, usos internacionales. Aquellas circunstancias sociales que dan origen a una norma jurídica. Creación: momento en que se formula la norma por quien lo hace o la proyecta independiente al procedimiento legislativo. Se origina una norma. Supletoriedad, interpretación, aplicación y ejecución. 1.9. Funciones de la banca social de desarrollo. Banca de desarrollo: instituciones que ejercen el servicio de banca y crédito a largo plazo con sujeción a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y en especial al Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, para promover y financiar sectores que les son encomendados en sus leyes orgánicas de dichas instituciones.
Por ejemplo, a Nacional Financiera, NAFIN, se le encomienda promover el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país. Las instituciones de banca de desarrollo tienen por objeto financiar proyectos prioritarios para el país. Banca de Desarrollo, NAFINSA. Múltiple está integrada por todas las instituciones encargadas de realizar la intermediación financiera con fines de rentabilidad. Esta última constituye el centro de la actividad financiera, capta recursos del público sobre los que se constituye su capacidad de financiamiento y haciendo uso de esta, principalmente en operaciones activas. Créditos, realiza su función de promover la creación y desarrollo de las empresas como un complemento en la inversión de las sociedades industriales, comerciales y de servicios. Las operaciones que pueden efectuar, entre otras, son las siguientes: recibir depósitos bancarios de dinero, emitir bonos bancarios, emitir obligaciones subordinadas, constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades financieras del exterior, efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos, expedir tarjetas de crédito, activar las operaciones de fideicomisos. Para el otorgamiento de financiamientos, deberán estimar la viabilidad económica de los proyectos de inversión respectivos, los plazos de recuperación de estos, las relaciones que guarden entre sí los distintos conceptos de los estados financieros o la situación económica de los acreditados y la acreditación administrativa y moral de estos últimos, sin perjuicio de considerar garantías que, en su caso, fueren necesarias. Los montos, plazos, regímenes de amortización y en su caso periodos de gracia de los financiamientos deberán tener una relación adecuada con la naturaleza de los proyectos de inversión y con la situación presente y previsible de los acreditados. La banca múltiple ofrece, entre otros, los siguientes financiamientos: clasificación de la banca: banca pública, banca privada, banca nacional, banca extranjera. Naturaleza jurídica del servicio de banca y crédito. Distinción entre derecho bancario y derecho financiero. El sistema financiero captan, administran y canalizan a la inversión, el ahorro tanto de nacionales como de extranjeros. 1.16. Banca de desarrollo, dedicada en la hora actual a brindar apoyos financieros, de capacitación y de asistencia técnica a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. NAFIN tiene como estrategia básica el fomento a las cadenas productivas y el desarrollo de redes de proveedores y la atención de las necesidades de los estados y regiones de menor desarrollo, en función de sus vocaciones y su dotación de recursos. Asimismo, promueve el desarrollo de los mercados financieros y funge como agente financiero del gobierno federal. Es también la institución fiduciaria más grande del país, administrando actualmente a más de 300 fideicomisos de diferentes sectores, y realiza proyectos de inversión que estimulan la generación de empleo. La institución colabora en preparar a las empresas para enfrentar los retos de desarrollo y crecimiento. La apertura de la economía mexicana ha significado la transformación acelerada de un mercado en el que la planta productiva nacional requiere desarrollarse y mantenerse en condiciones similares a las de sus competidores en el exterior. Ante esta nueva realidad, la modernización y el cambio estructural de la industria del país constituye una necesidad inmediata. Nacional Financiera contribuye a la promoción de empresas más competitivas que asuman los compromisos y aprovechen las oportunidades que ofrece el futuro, pero conseguir un crédito de parte de ellos es difícil. A disposición del sector empresarial y a través de intermediación financiera cuenta con capacitación y asistencia técnica, conformadas por bancos, uniones de crédito, empresas de factoraje, arrendadoras, fondos de fomento, universidades, instructores, consultores, jubilados y capacitadores. La amplia experiencia de Nacional Financiera en el sistema bancario, la promoción del mercado de valores, el financiamiento de la infraestructura básica, el fomento industrial y recientemente en la apertura a la competencia global. 1.17. Banca múltiple 1.17.1. Operaciones activas: expedición de tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente, pago anticipado de créditos documentarios comerciales a plazo o cartas de crédito comerciales a plazo, intereses moratorios.
tasas de referencia en moneda extranjera, tasas de referencia en UDIs, tasas de referencia en moneda nacional, tasas de interés de los créditos denominados en moneda nacional, en unidades de inversión, UDIs, o en moneda extranjera. Operaciones pasivas, depósitos bancarios de dinero, depósitos a la vista, depósitos en cuenta corriente asociados a tarjetas de débito o de crédito, cuentas personales especiales para el ahorro, depósitos retirables con previo aviso, depósitos de ahorro, operaciones de servicios autoridades. Banco de México. Artículo primero. El Banco Central será persona de derecho público con carácter autónomo y se denominará Banco de México. En el ejercicio de sus funciones y en su administración se regirá por las disposiciones de esta ley, reglamentaria de los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo segundo. El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Funciones. Artículo tercero. El banco desempeñará las funciones siguientes, y regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos. Y operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia. 3. Prestar servicios de tesorería al gobierno federal y actuar como agente financiero del mismo. Y B. Chica. Fungir como asesor del gobierno federal en materia económica y, particularmente, financiera. D. Chica. Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales. Y D. Chica y operar con los organismos a que se refiere la fracción B chica anterior, con bancos centrales y con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. 2. Operaciones de crédito. Concepto: distinción entre contratos bancarios y operaciones de crédito. Clasificación. El reporto. Concepto. Características: se trata de un negocio especial y bursátil que se perfecciona por la entrega de los títulos debidamente endosados. Debe constar por escrito, expresando el nombre completo del reportador y el reportado, la clase de títulos dadas en reporto y los datos necesarios para su identificación, el término fijado para el vencimiento, el predo y el premio pactados o la manera de calcularlos. 2, 4, 3. Régimen jurídico. 2.5. El depósito en almacenes. Concepto: contrato en virtud del cual el depositario se obliga al depositante a recibir una cosa mueble o inmueble que aquél le confía y guarda para restituirla cuando la pida el depositante. Características: se establece el derecho del depositario salvo pacto en contrario de exigir retribución por el depósito, tanto por la obligación de custodiar la cosa recibida en depósito como la obligación de restituirla y responsabilidad de menoscabos, daños y perjuicios. Tipos: cosas individualizadas, que obliga a los almacenes a restituir los mismos bienes o mercancías en el estado en que lo recibieron, respondiendo de su conservación aparente y los daños que deriven de su culpa. Bienes genéricamente designables, con la obligación de restituir otros tantos de la misma especie y calidad. Bienes fungibles: en este caso los almacenes solo están obligados a la conservación y existencia igual en calidad y en cantidad de mercancías que fueren materia de depósito. 2, 5, 3. Régimen jurídico. Art. 2516 C. Civil. 2.6. El descuento en libros. 2, 6, 1. Concepto: artículo 288 LGTOC. Los créditos abiertos en los libros de comerciantes podrán ser objeto de descuento, aun cuando no estén amparados por títulos de crédito suscritos por el deudor. Características: solo es a comerciantes, y el crédito sea exigible a término o con previo aviso fijo, y que el deudor haya manifestado por escrito su conformidad con la existencia del crédito. 3. Que el contrato de descuento se haga constar en póliza a la cual se adicionarán las notas o relaciones que expresen los créditos descontados, con mención del nombre y domicilio de los deudores, el importe de los créditos, del tipo de interés pactado y de los términos y condiciones de pago.
y B chica. Que el descontatario entregue al descontador letras giradas a la orden de este a cargo de los deudores en los términos convenidos para cada crédito. 2.7. La apertura de crédito concepto, es un contrato en el que se fija el importe del crédito y el plazo en que tiene derecho a hacer uso el acreditado. Características, pudiendo pactarse que ambas partes o una sola queda facultada para restringir el uno con el otro o ambos a la vez para denunciar el contrato a partir de una fecha determinada o en cualquier tiempo mediante aviso dado a la otra parte en la forma prevista en el contrato o a falta de esta ante notario. 2.7.3. Régimen jurídico, art. 291, 292 LGTOC. 2.8. Créditos documentarios, concepto. Características. Régimen jurídico. 2.9. Créditos de habilitación y avío. Concepto. Contrato en virtud del cual el acreditado queda obligado a intervenir el importe del crédito precisamente en la adquisición de instrumentos, útiles, abonos, labranza, plantaciones, cría de animales, obras materiales necesarias para el fomento de la empresa del acreditado. Características, también puede pactarse que parte de su importe se destine a cubrir responsabilidades fiscales que tenga la empresa del acreditado al tiempo de celebrarse el contrato y parte de este se aplique a pagar las deudas en que hubiera incurrido el acreditado por los gastos de plantación o por la compra de bienes muebles o inmuebles o la ejecución de las obras. 2.9.3. Régimen jurídico, art. 313, 314 LGTOC. 2.10. Créditos refaccionarios, concepto. Características. Régimen jurídico. 2.11. La tarjeta de crédito y sus asimilables concepto, es un documento que da un comerciante a favor de otra persona y contra otro comerciante, actualmente una institución de crédito para que entregue dinero que le pida hasta cierta cantidad determinada y dentro del plazo señalado. Naturaleza jurídica, artículo 313, 314 LGTO. 2.12. El fideicomiso 2.12.1. Concepto. Acto jurídico en virtud del cual una persona llamada fideicomitente transfiere bienes a una persona llamada fiduciario para que los administre o disponga de ellos en favor de un fideicomisario o beneficiario, que puede ser el propio fideicomitente. 2.12.2. Características. Administración especializada, por personal altamente calificado en el control de los bienes y cumplimiento de las instrucciones del cliente. Imparcialidad en el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato. Seguridad en el cumplimiento del fideicomiso. Continuidad. El fiduciario es responsable del cumplimiento de los fines del fideicomiso, aun cuando hayan fallecido las personas que lo constituyeron. Permanencia. Todo contrato de fideicomiso no se extingue o desaparece por las contingencias que pudieran existir en la institución bancaria, dado que los recursos del fideicomiso están en cuentas de orden y no son parte de los activos o pasivos de la institución. Aún más, en caso de fusiones entre instituciones bancarias, el fideicomiso seguirá vigente. Confidencialidad. Las operaciones de fideicomiso no tienen el carácter de públicas. El área fiduciaria del banco es responsable de mantener estricta confidencialidad del fideicomiso. Flexibilidad. El contratante del fideicomiso se reserva la facultad de modificar el clausulado, incorporar nuevos bienes, disponer de los mismos o cambiar a sus beneficiarios. 2.12.3. Clasificación 2.12.4. Régimen jurídico 3. Las organizaciones y actividades auxiliares del crédito. 3.1. La actividad auxiliar del crédito. Artículo 3. Se consideran organizaciones auxiliares del crédito las siguientes: y almacenes generales de depósito, y arrendadoras financieras. 3. Se deroga, y B chica. Uniones de crédito, D chica. Empresas de factoraje financiero, y B chica, y las demás que otras leyes consideren como tales. Concepto. Organismos. 3.2. Almacenes generales de depósito. Los almacenes generales de depósito se definen en como las sociedades anónimas autorizadas discrecionalmente por la SHCP, para realizar el almacenamiento, guarda, conservación o transformación de bienes o mercancías, el financiamiento a sus depositantes y la expedición de certificados de depósito y bonos de prestas.
Las diferentes actividades que tienen los almacenes generales de depósito constituyen un fuerte estímulo para el aumento de la producción agrícola e industrial y por el incremento de la actividad comercial. Concepto objeto de los almacenes generales de depósito. Artículo 11. Los almacenes generales de depósito tendrán por objeto el almacenamiento, guarda o conservación, manejo, control, distribución o comercialización de bienes o mercancías bajo su custodia o que se encuentren en tránsito, amparados por certificados de depósito y el otorgamiento de financiamientos con garantía de los mismos. También podrán realizar procesos de incorporación de valor agregado, así como la transformación, reparación y ensamble de las mercancías depositadas a fin de aumentar su valor, sin variar esencialmente su naturaleza. Solo los almacenes estarán facultados para expedir certificados de depósito y bonos de prenda. Los almacenes facultados para recibir mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal, podrán efectuar en relación a esas mercancías, los procesos antes mencionados en los términos de la ley aduanera. Actividades complementarias de los almacenes. Clases de almacenes. Artículo 12. Los almacenes generales de depósito podrán ser de 3 clases, y, los que se destinen a recibir en depósito bienes o mercancías de cualquier clase y realicen las demás actividades a que se refiere esta ley, a excepción del régimen de depósito fiscal y otorgamiento de financiamientos, y, los que además de estar facultados en los términos señalados en la fracción anterior, lo estén también para recibir mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal, y 3, los que además de estar facultados en los términos de alguna de las fracciones anteriores, otorguen financiamientos conforme a lo previsto en esta ley, debiendo sujetarse a los requerimientos mínimos de capitalización que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter general. Límite en expedición de certificados. Reserva de contingencia. Certificado de depósito y bono de prenda. LGTOC 3. Sociedades de ahorro y préstamo. Concepto. Artículo 38A. Las sociedades de ahorro y préstamo serán personas morales con personalidad jurídica y patrimonio propios de capital variable no lucrativas, en las que la responsabilidad de los socios se limita al pago de sus aportaciones. Regla quinta. Las sociedades deberán contar con un mínimo de 500 socios. Cuando las sociedades cuenten con un número inferior al antes señalado sin que sea menor de 100, deberán tener por lo menos el monto de activos totales que determine la Secretaría durante el primer trimestre de cada año. 3.2. Objeto. Artículo 38b grande. Las sociedades de ahorro y préstamo tendrán por objeto la captación de recursos exclusivamente de sus socios, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando la sociedad obligada a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados. La colocación de dichos recursos se hará únicamente en los propios socios o en inversiones en beneficio mayoritario de los mismos. Prohibiciones. Supletoriedad de la ley. 3.4. Uniones de crédito. 3.4.1. Concepto. Las uniones de crédito son instituciones financieras, constituidas con el propósito de ofrecer acceso al financiamiento y condiciones favorables para ahorrar y recibir préstamos y servicios financieros. Es importante destacar que las uniones de crédito no proporcionan servicios al público en general, ya que solo están autorizadas para realizar operaciones con sus socios. La operación de las uniones de crédito está a cargo de sus mismos socios. Para ser socio de una unión de crédito se debe cumplir con los requisitos de participación establecidos en cada organización y adquirir determinado número de acciones de la unión de crédito. Cabe señalar que los depósitos que algún socio efectúe a alguna unión de crédito no cuentan con ningún tipo de seguro de depósito. Así, existen uniones de curtidores, de pescadores, de ganaderos, de industriales, de campesinos, de comerciantes, etc., aunque también existen las denominadas mixtas, que aceptan socios con distintas actividades, y las denominadas del sector social, orientadas a atender al sector económico que por sus condiciones sociales, económicas y geográficas están incapacitados para acceder a las instituciones financieras tradicionales. 3.4.2. Autorización. Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Artículo 5. Se requerirá autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
para la constitución y operación de, o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando se trate de uniones de crédito. Artículo 5. Se requerirá autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la constitución y operación de almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero, o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando se trate de uniones de crédito. Estas autorizaciones podrán ser otorgadas o denegadas discrecionalmente por dicha Secretaría, o la Comisión en su caso, según la apreciación sobre la conveniencia de su establecimiento y serán por su propia naturaleza, intransmisibles. Tratándose de almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público escuchará la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México. Dichas autorizaciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, así como las modificaciones a las mismas. Solo las sociedades que gocen de autorización en los términos de esta ley, podrán operar como almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, uniones de crédito y empresas de factoraje financiero. 3. Actividades u objeto están constituidas como sociedades anónimas de capital variable, con la correspondiente autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. CNB grande B chica, quien también se encarga de las labores de supervisión bajo las normas establecidas en la Ley General de Organizaciones Auxiliares del Crédito, LGOAC, que las rige. Entre las principales actividades autorizadas a las uniones de crédito se pueden mencionar las siguientes: facilitar el uso del crédito a sus socios y prestar su garantía o aval, en los créditos que contraten sus socios. Recibir préstamos exclusivamente de sus socios, de instituciones de crédito, de seguros y de fianzas del país o de entidades financieras del exterior así como de sus proveedores. Practicar con sus socios operaciones de descuento, préstamo y crédito de toda clase. Recibir de sus socios depósitos de dinero para el exclusivo objeto de prestar servicios de caja, cuyos saldos podrá depositar la unión en instituciones de crédito o invertirlos en valores gubernamentales. Adquirir acciones, obligaciones y otros títulos semejantes y aún mantenerlos en cartera. Promover la organización y administrar empresas industriales o comerciales para lo cual podrán asociarse con terceras personas. Encargarse de la compra y venta de los frutos o productos obtenidos o elaborados por sus socios o por terceros. Comprar, vender y comercializar insumos, materias primas, mercancías y artículos diversos así como alquilar bienes de capital necesarios para la explotación agropecuaria o industrial, por cuenta de sus socios o de terceros. Adquirir por cuenta propia los bienes a que se refiere la fracción anterior para enajenarlos o rentarlos a sus socios o a terceros. Encargarse, por cuenta propia, de la transformación industrial o del beneficio de los productos. 4. Prohibiciones. 3.5. Empresas de factoraje financiero. 1. Concepto Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Artículo 45A. Las sociedades que disfruten de autorización para operar como empresas de factoraje financiero, solo podrán realizar las operaciones siguientes, y celebrar contratos de factoraje financiero, entendiéndose como tal, para efectos de esta ley, aquella actividad en la que mediante contrato que celebre la empresa de factoraje financiero con sus clientes, personas morales o personas físicas que realicen actividades empresariales, la primera adquiera de los segundos derechos de crédito relacionados a proveeduría de bienes, de servicios o de ambos, con recursos provenientes de las operaciones pasivas a que se refiere este artículo. 2. Operaciones que pueden realizar. 3. Concepto de contrato de factoraje. Factoraje es definido como aquel en cuya virtud el cliente cederá todos o parte de sus créditos al factor a cambio de remuneración porcentual sobre el importe de los créditos, y éste prestará los servicios de investigación, control y cobro de los créditos cedidos, asumiendo, en determinadas condiciones, el riesgo de insolvencia de los deudores, poniendo a petición del cliente, efectuar un anticipo sobre el importe de los créditos cedidos a cambios de interés.
Es una combinación de servicios de cobertura de riesgos, gestión de cobro y recobro, control de la cartera de facturas y financiación de las ventas en el ámbito de las empresas, que se apoya en la cesión mercantil de los créditos. 3, 5, 4. Contrato de promesa de factoraje. Por su contenido obligacional, en esta modalidad, el factoraje podría ser definido de la manera siguiente: contrato por el cual el factoreado se obliga a ceder los créditos actuales o futuros que éste tenga sobre su clientela y el factor se obliga a adquirirlos, anticipándole a aquel una parte del cobro como precio por la cesión. Eventualmente, el factoraje puede incluir servicios de gestión de cobro, asistencia técnica y administrativa. El factor puede asumir el riesgo de cobro pero puede, también, no hacerlo. El factoreado, en esta submodalidad, promete ceder los créditos generados por su actividad. El factor se obliga a adquirirlos y asume el riesgo de la cobranza. El factor se compromete a pagar por los créditos que adquiera por un importe fijado en el contrato, a su vencimiento o en una fecha anticipada, con independencia de que los deudores del cliente cancelen o no sus deudas. 3, 5, 5. Objeto de contrato de factoraje. El servicio del factoraje tiene por objeto liberar a las empresas productoras y a los suministradores de los problemas que plantean el cobro de las facturas, los riesgos de insolvencia y los problemas administrativos derivados de la necesidad de investigar la solvencia de la clientela y de llevar una contabilidad especializada, problemática aún más compleja en el caso de las ventas internacionales. En la práctica, el contrato de factoraje es conocido como un instrumento de financiación, ya que, uno de sus rasgos más destacados, en el caso de que se pacte este servicio, es que el cliente puede obtener anticipos sobre los créditos factorados. Obligación de las empresas de factoraje. Prohibiciones de las empresas de factoraje. 3.6. Arrendadoras financieras. Operaciones que pueden realizar. Concepto de arrendamiento. El arrendamiento financiero es un contrato mediante el cual la arrendadora se compromete a otorgar el uso o goce temporal de un bien al arrendatario, ya sea persona física o moral, obligándose este último a pagar una renta periódica que cubra el valor original del bien, más la carga financiera, y los gastos adicionales que contemple el contrato. 3, 6, 3. Clasificación del contrato de arrendamiento. El arrendamiento es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, principal, de tracto sucesivo o de ejecución duradera, y que tiene parcialmente el carácter de intuitu personae por lo que se refiere al arrendatario. Además es consensual cuando cae sobre bienes muebles. Objeto del contrato de arrendamiento. Obligaciones de los arrendadores. Obligaciones y derechos del arrendador. Entregar la cosa en buen estado para el uso convenido o natural de la misma cosa. Conservar la cosa en ese buen estado y responder por los vicios o defectos ocultos de la cosa arrendada. Garantizar el uso o goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato. Recibir o en su caso exigir una renta acordada en el contrato. Obligaciones del arrendatario. Pagar la renta, usar debidamente la cosa, conservar la cosa, avisar de las reparaciones necesarias y de las novedades dañosas. Derechos del arrendatario. Puede rescindir el arrendamiento en forma unilateral. Puede promover un juicio sobre cumplimiento de contrato al arrendador, a fin de que éste sea condenado a ejecutar las reparaciones requeridas, y durante el mismo, podrá también diferir el pago de las rentas. 3.7. De las filiales de instituciones financieras del exterior. 3, 7, 1. ¿Qué se entiende por filial? Se entiende por filial la sociedad cuyo capital incluye una participación mínima del 20%. B chica I. Derecho bursátil. Institución privada, constituida como sociedad anónima de capital variable, que tiene por objeto facilitar las transacciones con valores y procurar el desarrollo del mercado respectivo, establecer locales, instalaciones y mecanismos que faciliten las relaciones y operaciones de valores, proporcionar y mantener a disposición del público, información sobre los valores inscritos en la bolsa, los listados del sistema de cotizaciones y las operaciones que en ella se realicen, velar por el estricto apego de la actividad de sus socios a las disposiciones que les sean aplicables, certificar las cotizaciones en bolsa, y realizar aquellas otras actividades análogas o complementarias a las anteriores que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Ley del Mercado de Valores establece que es facultad del Estado, por medio de la SHCP, otorgar la concesión para el funcionamiento de las bolsas de valores. En la actualidad la única autorización vigente es la de la Bolsa Mexicana de Valores 1.5. Tendencias internacionales sobre la regulación del mercado de valores 2. Conceptos fundamentales: valores, las acciones de sociedades, las obligaciones y los demás emitidos en masa que poseen igual característica y otorguen los mismos derechos dentro de su clase. Ley de mercado de capitales. Oferta pública, es el mecanismo mediante el cual se ofrecen públicamente títulos valores. En Venezuela, la oferta pública se rige por la Ley de Mercado de Capitales. Las ofertas públicas iniciales son aquellas dirigidas por primera vez hacia el público inversionista. Intermediación, se refiere a la realización de operaciones que tengan X finalidad o efecto: el acercamiento de demandantes y oferentes, para enajenación o adquisición de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores, por cuenta propia o administrada en el mercado bursátil. Mercado de valores, es una modalidad para invertir y obtener recursos económicos. Se desarrolla dentro del sistema financiero mexicano. En el mercado de valores no se comercia con dinero, sino con documentos que valen dinero. A esos documentos se le conoce como valores o títulos valor. Así como en toda la República Mexicana existen centrales de abastos, en las cuales se comercian, tanto al mayoreo como menudeo, todo tipo de productos relacionados con el abasto familiar. Existe un mercado especializado en el mercadeo o comercio de valores. Pongamos un ejemplo: la empresa S necesita conseguir dinero para la producción de una medicina que revolucionará el mercado de los analgésicos. Para ello el director de finanzas hace un análisis de las posibilidades que existen de obtener un crédito y dónde sería más barato, es decir, quién le prestaría a menor tasa de interés. Tras días de ardua búsqueda deciden en el comité ejecutivo que lo mejor es solicitar el dinero del público inversionista, todas aquellas personas que quieran obtener un rendimiento mayor por sus ahorros. Para ello acuden con alguna institución intermediaria como podría ser Axival y le solicitan hacer una emisión de títulos en los que la empresa S se compromete a devolver a los propietarios de estos inversionistas el dinero que ahorraron más un premio, intereses ganados. De esta forma es como se unen los oferentes y demandantes de dinero, y dentro de los interesados están tanto instituciones privadas, nacionales y extranjeras, empresas públicas, el gobierno, personas físicas, nacionales y extranjeros. Mercado de capitales, este mercado comprende instrumentos de inversión a largo plazo, cuyo vencimiento es mayor a un año o indefinido, considerados como operaciones de riesgo, puesto que no ofrecen un rendimiento mínimo asegurado, en el caso de las acciones. En él también se llevan a cabo operaciones con instrumentos que sí ofrecen un rendimiento predeterminado, e incluso garantías específicas, en caso que las emisoras carezcan de recursos líquidos para el pago ante los tenedores de obligaciones hipotecarias, pero siempre en plazos largos. Mercado de dinero, es un conjunto de instrumentos financieros de emisión gubernamental, bancaria o privada, que ofrecen atractivos rendimientos, básicamente a través de operaciones de reporto. En este mercado usted puede elegir tanto el plazo, como el tipo de papel, instrumento, dependiendo de la disponibilidad del mismo. ¿Cuáles son las ventajas? Manejo integral de sus inversiones en un solo grupo financiero, acceso a un mercado de inversiones altamente sofisticado, atractivos intereses que dependen de la oferta y la demanda en el mercado, flexibilidad en los plazos de inversión. 2.5. Información 3. Organismos bursátiles. 3.1. Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 3.2. Bolsa de Valores, centro de transacciones debidamente organizados por el Gobierno Nacional donde se reúnen los corredores de bolsa con el fin de realizar operaciones de compraventa de títulos valores por cuenta de sus clientes. 3.3. Instituto para el Depósito de Valores. 4. Intermediarios bursátiles. 4.1. Casas de bolsa, sociedad o casa de corretaje autorizada por la Sociedad Nacional de Valores para realizar todas aquellas actividades de intermediación de títulos y actividades conexas. 4.2. Especialistas bursátiles. 5. Valores bursátiles. 5.1. Análisis del concepto de valores. 5.2.
Transferencia de valores bursátiles 6. Autoridades bursátiles y organismos de promoción. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, organismo creado por la Ley de Mercado de Capitales el 16 de mayo de 1976, tiene por objeto la regulación, fiscalización y contrato del mercado de valores. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 7. Contratación en el mercado de valores. El mercado de valores es el conjunto de normas y participantes, emisores, intermediarios, inversionistas y otros agentes económicos, que tiene como objeto permitir el proceso de emisión, colocación, distribución e intermediación de los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. De acuerdo con el artículo 3 grados de la Ley de Mercado de Valores, son valores las acciones, obligaciones y demás títulos de crédito que se emitan en serie o en masa. El mercado de valores es vital para el crecimiento y desarrollo de los países, pues permite a las empresas allegarse de recursos para la realización de nuevos proyectos de inversión, optimizando su costo de capital, y amplía las opciones de inversión disponibles para el público en general, brindándole la oportunidad de diversificar sus inversiones para obtener rendimientos acordes a los niveles de riesgo que esté dispuesto a asumir. 7. Derecho concursal. Marco histórico jurídico del concurso mercantil. El procedimiento de quiebra en el sentido moderno fue desconocido para el derecho romano, aunque en él se encuentre el germen de las instituciones que hoy lo originan. Los antecedentes de una verdadera ejecución concursal se encuentran en Italia medieval con la adopción del secuestro general del patrimonio del deudor, requerimiento hecho de oficio a los acreedores para que demandaran sus créditos en juicio, con el reconocimiento sumario de los créditos por parte del juez de la quiebra y las facilidades de conclusión de convenios con la mayoría de los acreedores. Concepto, que es el derecho concursal. Cuando el deudor se halla en imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones, hay un ordenamiento jurídico que involucra todos sus bienes y deudas. Fuentes: disposiciones generales y declaración del concurso mercantil. Etapas del concurso mercantil. Artículo 2. Ley de concursos mercantiles. El concurso mercantil consta de 2 etapas sucesivas, denominadas conciliación y quiebra. 4.2. Supuestos del concurso mercantil. Artículo 9. Será declarado en concurso mercantil el comerciante que incumpla generalizadamente en el pago de sus obligaciones. Se entenderá que un comerciante incumplió en sus pagos cuando el comerciante solicite su declaración en concurso mercantil del comerciante. Cualquier acreedor o el Ministerio Público hubiesen demandado la declaración del concurso mercantil del comerciante. Artículo 11. Sureste presumirá que un comerciante incumplió generalizadamente en el pago de sus obligaciones, cuando sureste presente alguno de los siguientes casos: inexistencia o insuficiencia de bienes en que trabar ejecución al practicarse un embargo por el incumplimiento de una obligación o al pretender ejecutar una sentencia en su contra con autoridad de cosa juzgada, y incumplimiento en el pago de obligaciones a 2 o más acreedores distintos. 3. Ocultación o ausencia, sin dejar al frente de la administración u operación de su empresa a alguien que pueda cumplir con sus obligaciones, de chica. En iguales circunstancias que en el caso anterior, el cierre de los locales de su empresa, de chica. Acudir a prácticas ruinosas, fraudulentas o ficticias para atender o dejar de cumplir sus obligaciones, de chica. Y incumplimiento de obligaciones pecuniarias contenidas en un convenio celebrado en términos del título quinto de esta ley, Y7. En cualesquiera otros casos de naturaleza análoga. 4.3. Sentencia del concurso mercantil. Artículo 42. Ley de concursos M. Sin necesidad de citación, el juez dictará sentencia que corresponda dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del plazo para la formulación de alegatos, considerando lo manifestado, probado y alegado por las partes además del dictamen del visitador. El juez deberá razonar las pruebas aportadas por las pares, incluyendo el dictamen del visitador. Sujetos del concurso mercantil. Órganos del concurso mercantil: visitador, conciliador y síndico. Artículo 55. Los visitadores, conciliadores y síndicos podrán contratar, con autorización del juez, a los auxiliares que consideren necesarios para el ejercicio de sus funciones, lo que no implicará, en ningún caso,
La delegación de sus respectivas responsabilidades. Artículo 56. El nombramiento del visitador, conciliador o síndico podrá ser impugnado ante el juez por el comerciante, y por cualquiera de los acreedores dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que la designación se les hubiere hecho de su conocimiento conforme a lo establecido en los artículos 31, 149 o la impugnación solo se admitirá cuando se verifique alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 328 de esta ley. La impugnación se ventilará en la vía incidental. Artículo 59. El síndico y, en su caso, el conciliador, deberán rendir bimestralmente ante el juez un informe de las labores que realicen en la empresa del comerciante. Y deberán presentar un informe final sobre su gestión. Todos los informes serán puestos a la vista del comerciante, de los acreedores y de los interventores por conducto del juez. Artículo 60. El comerciante, los interventores y los propios acreedores, de manera individual, podrán denunciar ante el juez los actos u omisiones del visitador, del conciliador y del síndico que no se apeguen a lo dispuesto por esta ley. El juez dictará las medidas de apremio que estime convenientes y, en su caso, podrá solicitar al instituto la sustitución del visitador, conciliador o síndico a fin de evitar daños a la masa. Artículo 62. Los interventores representarán los intereses de los acreedores y tendrán a su cargo la vigilancia de la actuación del conciliador y del síndico así como de los actos realizados por el comerciante en la administración de su empresa. Artículo 63. Cualquier acreedor o grupo de acreedores que representen por lo menos el 10% del monto de los créditos a cargo del comerciante, de conformidad con la lista provisional de créditos, tendrán derecho a solicitar al juez el nombramiento de un interventor, cuyos honorarios serán a costa de quien o quienes lo soliciten. Para ser interventor no se requiere ser acreedor. El acreedor o grupo de acreedores deberán dirigir sus solicitudes al juez a efecto de que éste haga el nombramiento correspondiente. Los interventores podrán ser sustituidos o removidos por quienes los hayan designado, cumpliendo con lo dispuesto en este párrafo. Artículo 64. Los interventores tendrán las facultades siguientes, y gestionar la notificación y publicación de la sentencia de concurso mercantil, y solicitar al conciliador o al síndico el examen de algún libro, o documento, así como cualquier otro medio de almacenamiento de datos del comerciante sujeto a concurso mercantil, respecto de las cuestiones que a su juicio puedan afectar los intereses de los acreedores. 7. Efectos de la sentencia del concurso mercantil, art. 65, 66L concursos M, desde que se dicte la sentencia del concurso mercantil y hasta que termine la etapa de conciliación, no podrá ejecutarse ningún mandamiento de embargo o ejecución contra los bienes del comerciante. La sentencia de concurso mercantil no será causa para interrumpir el pago de las obligaciones ordinarias del comerciante. Artículo 65. Desde que se dicte la sentencia de concurso mercantil y hasta que termine la etapa de conciliación, no podrá ejecutarse ningún mandamiento de embargo o ejecución contra los bienes y derechos del comerciante. Cuando el mandamiento de embargo o ejecución sea de carácter laboral, la suspensión no surtirá efectos respecto de lo dispuesto en la fracción XX y Y, del apartado A, del artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias, considerando los salarios de los 2 años anteriores al concurso mercantil. Cuando sea de carácter fiscal, se estará a lo dispuesto en el artículo 69 de este ordenamiento. La sentencia de concurso mercantil no será causa para interrumpir el pago de las obligaciones laborales ordinarias del comerciante. Artículo 69. A partir de la sentencia de concurso mercantil, los créditos fiscales continuarán causando las actualizaciones, multas y accesorios que correspondan conforme a las disposiciones aplicables. En caso de alcanzarse un convenio en términos del título quinto de esta ley, se cancelarán las multas y accesorios que se hayan causado durante la etapa de conciliación. La sentencia de concurso mercantil no será causa para interrumpir el pago de las contribuciones fiscales o de seguridad social ordinarias del comerciante, por ser indispensables para la operación ordinaria de la empresa. A partir de la sentencia de concurso mercantil y hasta la terminación del plazo para la etapa de conciliación, se suspenderán los procedimientos administrativos de ejecución de los créditos fiscales.
Las autoridades fiscales competentes podrán continuar los actos necesarios para la determinación y aseguramiento de los créditos fiscales a cargo del comerciante. 8. Reconocimiento de créditos 8.1. Operaciones para el reconocimiento 9. La conciliación, artículo 145, la etapa de conciliación tendrá una duración de 185 días naturales, contados a partir del día en que se haga la última publicación en el Diario Oficial de la Federación de la sentencia de concurso mercantil. El conciliador o dos acreedores reconocidos que representen por lo menos las 2/3 partes del monto total de los créditos reconocidos, podrán solicitar al juez una prórroga de hasta 90 días naturales contados a partir de la fecha en que concluya el plazo señalado en el párrafo anterior, cuando consideren que la celebración de un convenio esté próxima a ocurrir. El comerciante y el 90% de los acreedores reconocidos podrán solicitar al juez una ampliación de hasta por 90 días más de la prórroga a que se refiere el párrafo anterior. En ningún caso el plazo de la etapa de conciliación y su prórroga podrá exceder de 365 días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese realizado la última publicación de la sentencia de concurso mercantil en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 146. Dentro de los 5 días siguientes a que reciba la notificación de la sentencia de concurso mercantil, el instituto deberá designar, conforme al procedimiento aleatorio previamente establecido, un conciliador para el desempeño de las funciones previstas en esta ley, salvo que ya se esté en alguna de las situaciones previstas en el artículo 147. Artículo 147. El conciliador designado en términos de lo dispuesto en el artículo anterior podrá ser sustituido cuando, y el comerciante y los acreedores reconocidos que representen al menos la mitad del monto total reconocido, soliciten al instituto por conducto del juez, la sustitución del conciliador por aquel que ellos propongan en forma razonada de entre los registrados ante el instituto. El instituto deberá proceder al nombramiento del nuevo conciliador propuesto siempre que el juez le certifique la existencia de la mayoría requerida de los acreedores reconocidos y el consentimiento del comerciante, y el comerciante y un grupo de acreedores reconocidos que representen al menos el 75% del monto total reconocido designen de común acuerdo a persona física o moral que no figure en el registro del instituto y que deseen que funja como conciliador, en cuyo caso deberán convenir con él sus honorarios. En tal supuesto, el juez lo hará del conocimiento del instituto al día siguiente, quedando sin efecto la designación hecha por el instituto. El conciliador así designado asumirá todos los derechos y las obligaciones que esta ley atribuye a los conciliadores del instituto. En caso de sustitución del conciliador, el sustituido deberá prestar al sustituto todo el apoyo necesario para que tome posesión de su encargo, y le entregará un reporte del estado que guarda la conciliación, así como toda la información sobre el comerciante que haya obtenido en el ejercicio de sus funciones. Artículo 148. El conciliador procurará que el comerciante y sus acreedores reconocidos lleguen a un convenio en los términos de esta ley. 10. La declaración de quiebra. Artículo 167. El comerciante en concurso mercantil será declarado en estado de quiebra cuando, y el propio comerciante así lo solicite, y transcurra el término para la conciliación y sus prórrogas si se hubieren concedido, sin que se someta al juez, para su aprobación, un convenio en términos de lo previsto en esta ley, o 3. El conciliador solicite la declaración de quiebra y el juez la conceda en los términos previstos en el artículo 150 de esta ley. 10.1. Efectos particulares de la sentencia de quiebra. Artículo 176. Sujeto a lo que se establece en este capítulo, las disposiciones sobre los efectos de la sentencia de concurso mercantil son aplicables a la sentencia de quiebra. 11. Enajenación del activo, graduación de créditos y del pago a los acreedores. Artículo 197. Declarada la quiebra, aun cuando no se hubiere concluido el reconocimiento de créditos, el síndico procederá a la enajenación de los bienes y derechos que integran la masa, procurando obtener el mayor producto posible por su enajenación. Cuando la enajenación de la totalidad de los bienes y derechos de la masa como unidad productiva permita maximizar el producto de la enajenación, el síndico deberá considerar la conveniencia de mantener la empresa en operación.
Artículo 198. La enajenación de los bienes deberá realizarse a través del procedimiento de subasta pública previsto en este capítulo, salvo por lo dispuesto en los artículos 205 y 208 de la presente ley. La subasta deberá realizarse dentro de un plazo no menor a 10 días naturales ni mayor de 90 días naturales a partir de la fecha en que se publique por primera vez la convocatoria capítulo I de la graduación de créditos. Artículo 217. Los acreedores se clasificarán en los grados siguientes, según la naturaleza de sus créditos, y acreedores singularmente privilegiados, y acreedores con garantía real. 3. Acreedores con privilegio especial, y B chica. Acreedores comunes. Artículo 218. Son acreedores singularmente privilegiados, cuya prelación se determinará por el orden de enumeración, los siguientes, y los gastos de entierro del comerciante, en caso de que la sentencia de concurso mercantil sea posterior al fallecimiento, y los acreedores por los gastos de la enfermedad que haya causado la muerte del comerciante en caso de que la sentencia de concurso mercantil sea posterior al fallecimiento. Artículo 219. Para los efectos de esta ley, son acreedores con garantía real, siempre que sus garantías estén debidamente constituidas conforme a las disposiciones que resulten aplicables, los siguientes, y los hipotecarios, y los provistos de garantía prendaria. Los acreedores con garantía real percibirán el pago de sus créditos del producto de los bienes afectos a la garantía, con exclusión absoluta de los acreedores a los que hacen referencia las fracciones 3 y B chica del artículo 217 de esta ley y con sujeción al orden que se determine con arreglo a las disposiciones aplicables en relación con la fecha de registro. Artículo 220. Son acreedores con privilegio especial todos los que, según el Código de Comercio o leyes de su materia, tengan un privilegio especial o un derecho de retención. Los acreedores con privilegio especial cobrarán en los mismos términos que los acreedores con garantía real o de acuerdo con la fecha de su crédito, si no estuviere sujeto a inscripción, a no ser que varios de ellos concurrieren sobre una cosa determinada, en cuyo caso se hará la distribución a prorrata sin distinción de fechas, salvo que las leyes dispusieran lo contrario. Artículo 221. Los créditos laborales diferentes de los señalados en la fracción y del artículo 224 y los créditos fiscales se pagarán después de que se hayan cubierto los créditos singularmente privilegiados y los créditos con garantía real, pero con antelación a los créditos con privilegio especial. En caso de que los créditos fiscales cuenten con garantía real, para efectos de su pago se estará a lo dispuesto en el artículo 219 de esta ley hasta por el importe de su garantía, y cualquier remanente se pagará en los términos del primer párrafo de este artículo. Artículo 222. Son acreedores comunes todos aquellos que no estén considerados en los artículos 218 al 221 y 224 de este ordenamiento y cobrarán a prorrata sin distinción de fechas. Capítulo 3 del pago a los acreedores reconocidos. Artículo 229. A partir de la fecha de la sentencia de quiebra, por lo menos cada 2 meses, el síndico presentará al juez un reporte de las enajenaciones realizadas y de la situación de activo remanente, y una lista de los acreedores que serán pagados, así como la cuota concursal que les corresponda. En relación con los créditos que hayan sido impugnados, el síndico deberá reservar el importe de las sumas que, en su caso, pudieran corresponderles. Dichas reservas serán invertidas conforme a lo dispuesto en el artículo 215 de esta ley, y cuando se resuelva la impugnación se procederá, en su caso, a pagar al acreedor reconocido de que se trate o a reintegrar a la masa cualquier excedente. 12. Concursos especiales de los concursos mercantiles de comerciantes que prestan servicios públicos concesionados. Artículo 237. El comerciante que, en virtud de un título de concesión, preste un servicio público federal, estatal o municipal, podrá ser declarado en concurso mercantil. 13. Terminación del concurso mercantil. Artículo 262. El juez declarará concluido el concurso mercantil en los siguientes casos, y cuando se apruebe un convenio en términos del título quinto de esta ley, y si se hubiere efectuado el pago íntegro a los acreedores reconocidos. 3.
si se hubiere efectuado pago a los acreedores reconocidos mediante cuota concursal de las obligaciones del comerciante, y no quedaran más bienes por realizarse, y b chica. Si se demuestra que la masa es insuficiente, aún para cubrir los créditos a que se refiere el artículo 224 de esta ley, o b chica. En cualquier momento en que lo soliciten el comerciante y la totalidad de los acreedores reconocidos. 14. Aspectos penales del concurso mercantil. Capítulo artículo 271. El comerciante declarado, por sentencia firme, en concurso mercantil, será sancionado con pena de 1 a 9 años de prisión por cualquier acto o conducta dolosa que cause o agrave el incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el comerciante ha causado o agravado dolosamente el incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones cuando lleve su contabilidad en forma que no permita conocer su verdadera situación financiera, o la altere, falsifique o destruya. El juez tendrá en cuenta, para individualizar la pena, la cuantía del perjuicio inferido a los acreedores y su número. Artículo 272. El comerciante contra el cual se siga un procedimiento de concurso mercantil será sancionado con pena de 1 a 3 años de prisión cuando requerido por el juez del concurso mercantil, no ponga su contabilidad, dentro del plazo que para ello el juez concursal le hubiere concedido, a disposición de la persona que el juez designe, salvo que el comerciante demuestre que le fue imposible presentarla por causas de fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 273. Cuando el comerciante sea una persona moral, la responsabilidad penal recaerá sobre los miembros del Consejo de Administración, los administradores, directores, gerentes o liquidadores de la misma que sean autores o partícipes del delito. 15. Cooperación en los procedimientos internacionales. De la cooperación en los procedimientos internacionales. Capítulo y disposiciones generales. Artículo 278. Las disposiciones de este título serán aplicables a los casos en que, y un tribunal extranjero o un representante extranjero solicite asistencia en la República Mexicana en relación con un procedimiento extranjero, y se solicite asistencia en un estado extranjero en relación con un procedimiento que se esté tramitando con arreglo a esta ley. 3. Se estén tramitando simultáneamente y respecto de un mismo comerciante un procedimiento extranjero y un procedimiento en la República Mexicana con arreglo a esta ley, o b chica. Los acreedores u otras personas interesadas, que estén en un estado extranjero, tengan interés en solicitar la apertura de un procedimiento o en participar en un procedimiento que se esté tramitando con arreglo a esta ley. Artículo 279. Para los fines de este título, y por procedimiento extranjero se entenderá el procedimiento colectivo, ya sea judicial o administrativo incluido el de índole provisional, que se siga en un estado extranjero con arreglo a una ley relativa al concurso mercantil, quiebra o insolvencia del comerciante y en virtud del cual los bienes y negocios del comerciante queden sujetos al control o a la supervisión del tribunal extranjero, a los efectos de su reorganización o liquidación, y por procedimiento extranjero principal se entenderá el procedimiento extranjero que se siga en el estado donde el comerciante tenga el centro de sus principales intereses. 3. Por procedimiento extranjero no principal se entenderá un procedimiento extranjero, que se siga en un estado donde el comerciante tenga un establecimiento de los descritos en la fracción b chica y de este artículo, y b chica. Por representante extranjero se entenderá la persona o el órgano, incluso el designado a título provisional, que haya sido facultado en un procedimiento extranjero para administrar la reorganización o la liquidación de los bienes o negocios del comerciante o para actuar como representante del procedimiento extranjero, b chica. Por tribunal extranjero se entenderá la autoridad judicial o de otra índole que sea competente a los efectos del control o la supervisión de un procedimiento extranjero, y b chica y por establecimiento se entenderá todo lugar de operaciones en el que el comerciante ejerza de forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y bienes o servicios.